Como ustedes ya bien sabrán, el tema que nos reúne en esta tarde es un tema que realmente tiene que ver con todos, a diferencia de tal vez otras charlas que hemos brindado que están más dirigidas a ciertos padecimientos, a ciertos escenarios, a ciertas condiciones de salud en particular. El sueño, la higiene del sueño, el dormir es algo que todos hacemos y que todos necesitamos. Entonces es una charla con contenido importante para todas las personas. Entonces, me alegra muchísimo que puedan estar aquí y espero que disfruten de la charla. Me presento, mi nombre es María Laura Bonilla, yo soy farmacéutica del Centro Nacional de Información de Medicamentos, cuyo acrónimo es el CIMED. Esta iniciativa surgió con el objetivo de llevarle a ustedes información de relevancia en temas de salud, no solamente relacionados con medicamentos, sino en temas en general vinculados con mejora en su calidad de vida y su salud. Entonces, sin más preámbulo, este tema es medicamentos para dormir e higiene del sueño. Acá les comparto muy brevemente la agenda de nuestra tarde, en que empezaré por comentar muy brevemente cuál es la relevancia del sueño, porque es un proceso tan importante en nuestra salud, cuáles son algunas de sus funciones y cuáles son consecuencias negativas de una mala calidad del sueño. Comentaremos cómo es entonces un sueño saludable, cuáles son sus características o cuáles parámetros yo como paciente puedo verificar para hacerme una idea si mi sueño, además de lo que yo, ¿verdad?, siento día con día restaurado, descansado, por el contrario, somnoliento y no rindo, ¿verdad? ¿Cuáles parámetros objetivos me permiten ver de qué manera se está comportando mi sueño? En tercer lugar, las principales alteraciones, esto, ¿verdad? Las condiciones de sueño pueden ser abordadas desde toda una disciplina de neurología y especialistas, valga la redundancia, especializados en estos trastornos. Entonces, en esta sesión solamente voy a comentar dos, que es el sueño de mala calidad o sueño insuficiente y el insomnio. Luego vamos a comentar un poquito, muy brevemente, sobre causas de estas alteraciones en el sueño, ¿verdad? Hay distintos tipos y a partir de estos tipos surgen las intervenciones para mejorarlo. De manera específica vamos a hablar de higiene del sueño y otras intervenciones de tipo comportamiento específicas para el insomnio. Y por último, voy a comentar muy brevemente cuáles son los medicamentos más populares utilizados para el sueño, para coadyuvar el sueño y cuáles podrían ser algunos escenarios de utilidad y sobre todo riesgos asociados. Entonces, comencemos. Iniciaré por establecer realmente cómo se define el sueño. Pues bien, el sueño es uno aún de los más grandes misterios biológicos de nuestra era. Todavía no se comprende por completo cuál es su propósito, cuáles son los mecanismos microscópicos que lo regulan, por qué es tan necesario, pero algunas cosas se han venido descubriendo con el paso de los años. Y les propongo esta definición. El sueño es un estado reversible, realmente esto es importante, no es definitivo, que acarrea un conjunto de cambios fisiológicos, por ejemplo, ¿verdad? La ventilación. Cuando hablo de fisiología o de parámetros fisiológicos, me refiero específicamente a aquellas funciones que regulan la vida, ¿verdad? La función del corazón, la función pulmonar, la función cerebral, etcétera, ¿verdad? Entonces, el sueño tiene sus particularidades fisiológicas. Aquí les pongo un ejemplo, la ventilación. También hay particularidades cardiovasculares en la presión arterial y sobre todo de comportamiento. Un comportamiento es algo que yo como persona realizo, una actividad. Y el sueño en particular se caracteriza por varios comportamientos, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, la inconsciencia, desvinculamiento del ambiente. Cuando tenemos nuestra función cognitiva alterada, más adelante voy a referirme a algunas características o ejemplos de la función cognitiva, pero rápidamente les comento. La función cognitiva es la actividad cerebral que me permite procesar información y tomar decisiones. Muy clásico, ¿verdad? En el estado del sueño, los ojos cerrados, aunque hay algunos pacientes que tienen trastornos en los que este comportamiento no se observa, y movilidad disminuida. Entonces, muy importante, es un estado reversible con su conjunto específico de características, entre las cuales destacan, por ejemplo, la inconsciencia. Ahora,
¿Por qué el sueño es una etapa de nuestra vida indispensable para la salud? Realmente aquí les coloco solo unos ejemplos, pero tiene que ver con varios sistemas y la capacidad que estos tienen de regenerarse, de restaurarse y de refrescarse, ¿verdad? Realmente también se utiliza para la preservación de la energía. No, nosotros los humanos no somos los únicos que tenemos sueño, etapas de sueño, también está presente en otras especies y se utiliza también, como les mencionaba, en general para restaurar, reparar y rejuvenecer la función fisiológica normal. De manera particular, puedo mencionar algunos sistemas u órganos vinculados. Tiene que ver con el correcto funcionamiento de las defensas, de la inmunidad, tanto la que traemos como la que vamos desarrollando con el tiempo al enfrentarnos a microorganismos. Tiene también que ver con el crecimiento muscular y en general el crecimiento, ¿verdad? Los niños desde que son pequeños, cuando duermen, están generando procesos relacionados con todo el crecimiento de sus órganos y su funcionamiento normal. También ocurre la reparación de tejidos. Si, por ejemplo, tenemos algún tipo de lesión o accidente, un buen dormir será clave para recuperar la integridad de ese tejido perdido. Y más vinculado a la realidad del cerebro está el establecimiento de la memoria, que es un concepto que se le llama plasticidad neuronal, que es esta capacidad que tienen las células de nuestro cerebro de multiplicarse y adaptarse para poder consolidar o establecer nuestros recuerdos. De hecho, esto es muy importante y a lo mejor alguno de los que se encuentra presente puede dar fe de que cuando tenemos periodos en los que dormimos mal, a lo mejor hay cosas que no recordamos o no somos tan finos o tan lúcidos. Y por último, está esta actividad, podría decirse general o genérica, de limpieza de sustancias de desechos cerebrales. Muy intuitivamente uno puede pensar que en nuestros organismos tenemos productos de desecho que vemos, ¿verdad? En nuestro día a día, por ejemplo, las heces, por ejemplo, la orina, el sudor. Sin embargo, a nivel micro también hay ciertas sustancias que se van desprendiendo de distintos órganos como producto de desecho resultado de funciones normales. Pues bueno, se ha observado que sustancias de desecho cerebrales son aclaradas, son limpiadas durante el sueño y veremos que cuando hay alteraciones del sueño, este tipo de sustancias que no se desechan tienen repercusiones muy importantes. Ahora, ¿cómo es que se regula el sueño? ¿Quiénes son los líderes que dictan en el momento en el que va a empezar o que va a terminar el sueño? Pues bueno, tenemos aquí dos protagonistas. En primer lugar, el ciclo circadiano, y el ciclo circadiano se define como un reloj biológico. Y es un concepto importante porque se ha observado que tiene la capacidad de ser independiente del ambiente. De hecho, se han realizado ciertos experimentos con personas en cuevas, ¿verdad? Donde no tienen a lo mejor percepción de la luz. Y el ciclo circadiano en estas personas tiene aún así la capacidad de mantenerse. Sin embargo, digo que es parcialmente independiente de estímulos ambientales porque también mis comportamientos, mis hábitos de sueño y de otras cosas de mi vida tienen la capacidad de alterarlo. Entonces, vemos que tiene, por así decirlo, su propia autonomía, pero también escucha otro tipo de estímulos. Algo muy importante es que el ciclo circadiano tiene ciertas, también en sí mismo, protagonistas o sincronizadores que le ayudan al ciclo a mantener, por así decirlo, esa hora exacta. Uno de los sincronizadores más importantes es la luz. De hecho, muy intuitivamente podríamos pensar que esa es la razón por la que de noche tenemos sueño y en el día, ¿verdad? Nos despertamos con energía y refrescados. Sin embargo, también hay otros sincronizadores no tan importantes como la luz, pero que también tienen un papel como el ánimo. De hecho, los trastornos del ánimo tienen la capacidad de modificar el ciclo circadiano en los tiempos de comidas, actividades de la vida diaria como el trabajo o también otras emociones. El ciclo circadiano es el encargado de determinar el inicio del sueño, el final del sueño, que es el despertar, la duración del sueño y características propias del sueño. Uno de estos mensajeros cerebrales importantes que participan en el ciclo circadiano es la melatonina y me gustaría que tengan este concepto en mente porque lo mencionaremos casi al final de la charla. Es muy interesante porque se ha observado que hay dos tipos de ciclos circadianos en las personas.
que se han comprobado científicamente. Unos que tienden a ser, por así decirlo, más mañaneros, ¿verdad? Se acuestan más temprano, se levantan más temprano, con energía, con capacidad de enfrentarse alerta a las actividades del día, mientras que hay otros más nocturnos, que tienden a acostarse más tarde, a ser productivos más tarde y a despertarse naturalmente más tarde. A estos se les llama búhos y a los mañaneros se les llama alondras. Entonces es interesante porque podemos ver que a lo mejor las personas que nos dicen, uy, no, yo soy alguien súper nocturno, pues bueno, hay cierta base científica que nos dice que naturalmente, automáticamente nuestro ciclo circadiano puede venir configurado genéticamente para tener esa característica. Y el segundo protagonista regulador del sueño de todos mis días es la presión homeostásica. Este es un nombre muy refinado para un fenómeno que lo que quiere decir es como el impulso o la propensión fisiológica a dormir, a tener sueño, de acuerdo con el desvelo del día anterior o la deuda del sueño. ¿A qué me refiero con esto? Si yo, por ejemplo, madrugué hoy, me levanté 3 horas antes de lo que suelo levantarme, voy a tener un impulso mayor conforme más tiempo pase del momento que me levanté que los días que tengo mi horario normal. Es decir, conforme voy acumulando deuda del sueño, más va creciendo mi impulso por dormir. Eso es la presión homeostásica. Y también como el ciclo circadiano determina ciertos parámetros propios del sueño. Por ejemplo, la presión homeostásica regula el inicio y el despertar, así como la profundidad del sueño. Relacionado con este término está, así como existe una deuda del sueño, también existe reposición del sueño o sueño de rebote, que sí se ha observado en estudios que tiene la capacidad de devolver, por así decirlo, las funciones que se han perdido, pero cuando se realiza o se tiene esta deuda del sueño de manera crónica, esta recuperación es también más lenta. No es el objetivo de mi charla profundizar en este aspecto de la recuperación del sueño, pero sí es un concepto que existe. Ahora, hablando ya, ¿verdad?, de cuáles son los reguladores del sueño, qué tan importante es para mi vida, cuáles son parámetros con los que yo mido la calidad de mi sueño, cómo sé que mi sueño es saludable. Pues bueno, hay 6 características importantes. La primera es la regularidad. Con esto me refiero a la capacidad de repetir el patrón de sueño todos los días. Con esto se ha observado que lo recomendable es la consistencia, es decir, no dormir un día 8 horas y al otro día 3 y luego al otro día 5, sino regularmente mantener mi duración y mis momentos en los que inicio y termino el sueño cada día. Ahora bien, como les mencionaba, existe el concepto de deuda del sueño y se ha observado que cuando hay una deuda del sueño y la presión homeostásica me impulsa, por ejemplo, a dormirme más temprano, pues bueno, es por así decirlo, una excepción a la regularidad. Podría yo a lo mejor dormir un poco más para poder recuperar, ¿verdad? Y romper con la regularidad que se me indica. En segundo lugar está la satisfacción con la calidad y esto es algo muy subjetivo, ¿verdad? Es algo mucho de mi percepción. Y me refiero a yo como persona. ¿Cómo digo hoy que estoy durmiendo? ¿Verdad? A lo mejor hemos pasado por episodios de trabajo o de estudio o de alguna pérdida emocional en la que se nos dificulta dormir y podemos ver al día siguiente, uy, ¿cómo estoy con sueño? Qué cansado, no rindo nada. A eso me refiero con la satisfacción del sueño que yo misma tengo la capacidad de percibir. Qué tanto me restaura, qué tan descansada me siento, qué tan fresca me siento en la mañana para poder enfrentarme a la vida. Y acá les pongo un asterisco porque es muy interesante y se ha observado que personas que tienden a perder sueño, a deprivarse del sueño y luego a recuperarlo, tienden a sobreestimar la capacidad de restauración que ese sueño, de ese sueño, cuando en realidad no han podido recuperar del todo las capacidades cognitivas que perdieron. Voy a hablarles un poquito de esto más adelante. Tercer parámetro importante es un inicio y un final apropiado. ¿Cómo sé yo qué es un inicio y un final apropiado? Pues bueno, un inicio apropiado en buena teoría
es el momento en el que yo tenga sueño, en el que el cuerpo naturalmente me diga, María Laura, ya es hora de irse a dormir para descansar y reponer. Esto tiene una relación con el ciclo circadiano que recién comentábamos, que es este reloj automático que se vincula con distintos factores externos e internos como la luz y me indica el momento apropiado para descansar. Y el final, en buena teoría, se vincula con la duración, que ya casi lo vamos a ver, pero es de mínimo en personas adultas de unas 7 a 7,5 horas, ¿verdad? Y vinculado con la regularidad, ojalá a la misma hora despertarme todos los días. Parámetro número 4 es la alerta durante el día o en el momento de vigilia, porque sabemos que algunas personas duermen de día y se levantan por la noche, que esto efectivamente, como ustedes se podrán imaginar, tiende a transgredir el ciclo circadiano natural de las personas y por supuesto que tiene sus consecuencias negativas. Con este parámetro, a diferencia de la satisfacción, hay un objetivo, valga la redundancia, más objetivo que subjetivo, de manera que yo puedo medir mi desempeño en tareas diarias, por ejemplo, toma de decisiones, memoria de trabajo, recuerdo lo que me dijeron, recuerdo cómo hacer operaciones matemáticas, cómo tomar decisiones, etcétera. Hay ciertos test o cuestionarios que permiten evaluar de manera objetiva esta dimensión del sueño. Sin embargo, se vinculan mucho con la satisfacción en cuanto a realmente ser funcional, tener un buen desempeño en mi vida a lo largo de todo el día. El lugar número 5 en los parámetros del sueño es la eficiencia. Con la eficiencia, como ustedes se imaginarán, se refiere, es como un sinónimo de sueño de calidad, que lo que yo duermo realmente me permita sentirme restaurado al día siguiente. Dentro de, dentro de esta definición encontramos dos pequeños aspectos a tomar en cuenta. Por la arquitectura del sueño, es normal que existan distintas fases y existan distintos, por así decirlo, microdespertares. Sin embargo, algunas alteraciones del sueño tienden a generar despertares realmente mucho más aparatosos, ¿verdad? A lo largo de toda la noche. A esto se le llama fragmentación del sueño y entre más fragmentado esté el sueño, menos eficiente y de menor calidad será. Otro concepto dentro de la eficiencia es el tiempo necesario para quedarse dormido después de acostarse y a esto se le llama latencia del sueño. En buena teoría, un sueño de calidad saludable no debería tener una latencia mayor a los 20 minutos. Si nosotros, por ejemplo, aquí disculpen que se me quedó el 1 arriba, si, por ejemplo, fue un día muy cansado, tengo una gran deuda del sueño y llego con mucho sueño a dormirme y no tengo una alteración del sueño, en menos de 5 minutos yo coloco mi cabeza en la almohada y ya estoy durmiendo. Y por último, la duración. Y le pongo acá una estrella porque es el parámetro que suele estar alterado en condiciones de sueño interrumpido o disrupciones del sueño. El adulto promedio se ha observado después de múltiples estudios, logra tener sueño restaurador, de recuperación y con capacidad de refrescar a las personas en promedio, ojo aquí, en promedio, después de 7,5 a 8 horas. Por debajo de esta duración, podemos empezar a ver los efectos adversos de deprivación del sueño. Y acá surge otro concepto importante que es la necesidad del sueño. Es decir, aquella duración, vean que estamos hablando de duración, que previene la somnolencia diurna y permite un adecuado funcionamiento durante el día. ¿Por qué les digo que es un promedio? Porque la necesidad del sueño varía. No todos necesitamos esas 8 horas estrictas para sentirnos como frescos como lechuga al día siguiente. Pero sí existen unos rangos a los cuales debemos prestar atención. Aquí yo les pregunto a ustedes, ¿qué tan buena creen que está su calidad del sueño? En este sentido, me voy a permitir compartirles un insumo que se los voy a también hacer llegar al chat, que se llama el cuestionario de calidad del sueño de Pittsburgh. Si bien este no es una herramienta que yo conozca personalmente, haya sido validada para nuestro país, sí que puede ser un insumo valioso para nosotros darnos cuenta por dónde estamos, qué calificación le damos a nuestro sueño. Aquí se los comparto en pantalla. Como podrán ver,
consta de varias preguntas, ¿verdad? Las cuales deben ser rellenadas, sobre todo considerando el último mes, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, se pregunta cuánto tiempo ha tardado en quedarse dormido, es decir, cuál es su latencia del sueño, cuál es su hora de levantarse usualmente, cuántas horas calcula que usted habrá dormido verdaderamente, es decir, una estimación de mi eficiencia del sueño, y así sucesivamente otros parámetros importantes. En este mismo documento se comparte la manera en la que se codifica la calificación y ustedes al final pueden colocar aquí su puntuación. Como podrán ver, cada ítem se relaciona con un parámetro de los que hemos comentado anteriormente, entonces uno puede hacerse una idea de qué parámetro en particular es el que se encuentra afectándome. Y con esto uno también se da una idea de cuáles pueden ser las intervenciones más oportunas. De manera importante, les comento que una puntuación del índice de calidad del sueño de Pittsburgh mayor a 5 se relaciona con un sueño de mala calidad. Ese podríamos decir que es el corte. Muy bien, este es un recurso que les voy a compartir para que puedan llevárselo y hacerlo en casa con tranquilidad. Muy bien, vamos a continuar. Particularizando en la duración, ya que es de las alteraciones del sueño más comunes, les comparto aquí un gráfico en el que se muestran los requerimientos de sueño a lo largo de la vida. Vemos que los neonatos, los bebés más pequeñitos, duermen un aproximado de 16 horas al día. Recuerden lo que les decía, que durante el sueño se regula el crecimiento. Y conforme vamos creciendo, vean cómo el requerimiento de sueño va disminuyendo cada vez más. El adulto promedio, como les decía, requiere alrededor de 7.5 a 8 horas para tener un sueño reparador. No obstante, vean que el cuadro también nos señala un rango de horas que podría llegar a ser apropiado, haciendo referencia a esto que les mencionaba de que no todos los individuos vamos a tener la misma necesidad de sueño. Sin embargo, sí hay un aproximado. Un rasgo muy importante es que cuando tendemos a la adultez mayor, la necesidad de sueño es menor. Ok, ahora, ¿cuáles son los principales desórdenes del sueño? Acá les comento solo dos. Hay otro montón. Por ejemplo, está la narcolepsia, está la apnea obstructiva del sueño, está el síndrome de piernas inquietas. Hay otros, como les decía, hay toda una especialidad que se dedica a esto, pero acá les comparto los dos principales. En primer lugar se encuentra la insuficiencia de sueño crónica o también llamada restricción del sueño. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que rutinariamente duermo menos de mi necesidad del sueño. Yo, por ejemplo, a nivel personal he detectado que necesito mínimo, ¿verdad? Como el promedio que ya aparecía, unas 7 horas y media para poder rendir el día siguiente. Si no, yo de verdad noto que, ¿verdad? Estoy decaída, a lo mejor en mi trabajo, llego al final del día muerta, ¿verdad? Esa es mi necesidad del sueño. Si yo rutinariamente duermo 6 horas, por ejemplo, entro a esta clasificación de insuficiencia de sueño crónica. Y tiene que ver con una alteración de la duración del sueño, como les decía, y por supuesto también tiene que ver con la calidad. Un aspecto importantísimo y que no distingue del insomnio es que la insuficiencia de sueño crónica se da porque no tengo oportunidades para dormir o porque tengo restricciones para hacerlo. ¿A qué me refiero con esto? A que si eventualmente llega el fin de semana y no tengo que estripar mi alarma para despertarme, yo duermo normalmente y de manera reparadora. Es muy importante esto. Ahora, ¿verdad? También es importante aclarar que las restricciones se las puede poner uno mismo o la vida, ¿verdad? Como les decía, puede ser que yo sea en este momento mamá de 2 niños pequeños y sabemos que tienen varios despertares nocturnos, que sufren episodios de siestas durante el día y desregulaciones, etcétera. Entonces yo como mamá no tengo oportunidad para dormir, pero en el momento, ¿verdad? En el que, ¿verdad? A lo mejor puedo desocuparme de mi labor, voy a dormir normalmente. Eso no ocurre con el insomnio. El insomnio es la incapacidad para iniciar, mantener o mantener el sueño, o bien que ocurren desvelos muy temprano, como por ejemplo personas que se levantan a las 3 de la mañana y dicen no puedo volverme a dormir. Además,
se acompaña no solo de una percepción de mala calidad del sueño mía, sino que afecta todas las esferas de mi vida, la familiar, la social, la ocupacional, la académica, por ejemplo. Entonces vemos que el insomnio está vinculado a más parámetros del sueño, no solo la duración, sino tiene que ver con el inicio, con el final, con la satisfacción o la calidad y la alerta durante el día. Es muy importante aclarar que a diferencia de la restricción del sueño, el insomnio o mi incapacidad de dormir persiste aún cuando tengo la oportunidad para hacerlo. Es decir, el paciente se dispone y quiere dormir, pero no puede hacerlo o suceden estos fenómenos de alteración. Es muy importante mencionar que de manera formal el insomnio se puede dividir, ¿verdad?, en muchas clasificaciones, pero rápidamente vinculadas con la cantidad de tiempo que me ha afectado. Puede ser agudo cuando me afecta por menos de 3 meses o crónico cuando me afecta al menos 3 días a la semana por más de 3 meses. ¿Ok? ¿Todo bien hasta el momento? Acá les comparto una pequeña estadística de Costa Rica. Esta es una estadística vieja, es del 2013. Una de las referentes en medicina del sueño en nuestro país, que es la doctora Liliana Estrada, comentaba que 1/3 de la población de Costa Rica sufre de insomnio. Esto según datos oficiales del Hospital Calderón Guardia. Vean, aquí también ella menciona que la apnea obstructiva del sueño ataca al 4% de la población, que es otro de las alteraciones que les comentaba. Ustedes podrán imaginarse, esto en el 2013, 9 años después, estos números deben y se han disparado. La pandemia fue un caldo de cultivo para trastornos del ánimo, para problemas de insomnio, entre muchas otras condiciones de salud exacerbadas. Entonces, realmente el problema de la dificultad para dormir y el insomnio como padecimiento ya más formal es realmente un problema de salud pública en nuestro país y también en el mundo. Ahora, voy a empezar a comentarles muy rápidamente cuáles son las consecuencias negativas de la deprivación del sueño. Por deprivación me refiero a acortar, ¿verdad? A disminuir la duración del sueño. A corto plazo, es decir, 1, 2, 3 días después de yo tener una deprivación del sueño, voy a tener una alteración de la función cognitiva. Hace un ratito les decía que la función cognitiva es aquella capaz de recibir, procesar y elaborar información y además tomar decisiones o llevar a cabo tareas, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son ejemplos de funciones cognitivas? La memoria, en especial la de largo plazo y el trabajo. ¿Por qué? Porque veíamos que en el sueño ocurren todo un montón de procesos neuronales en las que se consolidan las memorias, en las que yo vivo algo, ¡pum!, se guarda en una gaveta de mi cerebro. También la concentración, importantísimo para nuestro desempeño académico y laboral. La atención, también para nuestra calidad de vida social, ¿verdad? Velocidad de procesamiento de la información. No es difícil imaginarse cuando estamos dormidos o a lo mejor hemos pasado malas noches, no somos los mismos a la hora de resolver problemas. También no tenemos la capacidad para procesar o codificar de la mejor manera el ánimo y las emociones, ¿verdad? Entonces, no seremos las personas más inteligentes emocionalmente en estos tiempos. Tenemos dificultad también para entender la temporalidad. Nos preguntamos, ¿y eso hace cuánto fue? ¿Estás seguro que me lo diste ayer? Y tenemos también dificultad para integrar. Vean qué montón de partes de mi vida se van a afectar cuando tengo una deprivación de sueño a corto plazo. Y es importante también mencionarles como un dato adicional que así como yo puedo empezar a cortar el sueño va a empezar a intentar introducirse durante mi día y durante mi vigilia. Es decir, voy a tener presencia de ciertos microsueños diurnos cuando tengo una deprivación a corto plazo del sueño, ¿verdad? Muchas veces vinculado como con estos espacios en los que no estoy rindiendo también cognitivamente. Otras cosas importantes y tal vez que uno no se imagina es que la percepción del dolor es mayor cuando llevo 1 o 2 noches sin dormir por completo, ¿verdad? Esto es como pasar recto, va a elevar mi percepción del dolor o como quieran verlo, disminuir el umbral en el que siento dolor. También, y súper importante, sobre todo en el contexto de la pandemia,
está súper vinculado el reducir la duración del sueño a corto plazo con trastornos del ánimo. Y aquí les pongo unos bastante comunes: depresión, ansiedad, síndrome de estrés postraumático, pero también entra aquí el trastorno bipolar y otros. Es importante porque podemos ver que solo 1 o 2 noches de pasar recto o no dormir para nada tienen el potencial enorme de exacerbar estas enfermedades psiquiátricas y generar, por ejemplo, ataques de pánico o sentimientos de ansiedad muy profunda. De hecho, se ha observado que, como les decía, 1 o 2 noches sin dormir tienen la capacidad también de reactivar intentos suicidas o de colocar a las personas bipolares en estado de manía. Entonces, no son cosas que podemos tomarnos a la ligera. Y por último, una de las consecuencias a corto plazo es el debilitamiento de la inmunidad, las defensas, ¿verdad? Y también se elevan sustancias inflamatorias que tienen que ver con otro montón de procesos, por ejemplo, con la obesidad. Con solamente 1 noche sin dormir podemos ver movimiento o, por ejemplo, unas células del sistema inmune innato, el que traigo desde que nazco, que son las células NK, aumentan durante la noche. Es decir, mi capacidad, por ejemplo, de enfrentarme a ciertas infecciones es mayor durante la noche y si yo no duermo, estoy alterando mi capacidad de enfrentar a la infección. Además, esto ocurre no solamente cuando mi sueño dura menos, sino que tengo muchos despertares, tengo sueño fragmentado. Ahora, me gusta mucho compartirles esto porque es una analogía con la que muchos podemos familiarizarnos, ¿verdad? También es muy propio de nuestra cultura costarricense em, el consumo de bebidas alcohólicas. Pues bueno, se ha demostrado que cuando yo tengo una deprivación total de sueño, otra vez paso recto, particularmente por 28 horas estoy despierto, los efectos cognitivos son equivalentes a una concentración sanguínea de 0,1% de alcohol, que es la concentración con la que si a mí me agarran manejando, me voy a la cárcel, porque es ilegal, porque ya he alterado tanto mis funciones cognitivas de atención, capacidad de reacción, que soy un atentado para las otras personas. Entonces, imagínense realmente las consecuencias cognitivas que tiene la deprivación total de sueño. Ahora, ¿qué hay en el largo plazo? Pues bueno, cosas bastante importantes. Se ha observado que la deprivación de sueño es causa y además efecto de el Alzheimer, la enfermedad de Alzheimer y otros deterioros cognitivos. Es decir, el cerebro, por así decirlo, va perdiendo la capacidad de realizar actividades diarias, de poder facilitarme mi autocuidado, de poder recordar cosas, ¿verdad? En esto, de manera muy vaga, en esto consiste el Alzheimer y los deterioros cognitivos y demencias. ¿Por qué digo causa y efecto? Porque se ha observado que cuando nos deprivamos de dormir, una de las sustancias de desecho más vinculadas con el Alzheimer se acumula y al mismo tiempo la acumulación va alterando mi ciclo circadiano. Como mencionaba hace un ratito, los trastornos del ánimo podemos ver no solamente la capacidad de exacerbarlos, sino también es un factor para predisposición. Se ha observado que las personas que tienen diagnosticado insomnio tienen más de 2,5 veces posibilidades de tener una depresión de nuevo inicio. Entonces, podemos ver también causa y también podemos ver efecto. De hecho, los trastornos del ánimo están estrechamente vinculados con el sueño. Los pacientes con depresión, con ansiedad, ven muy rápidamente alterado su ciclo del sueño y es de hecho de las quejas más comunes. También podemos ver lo mismo con el síndrome de estrés postraumático en el que hay muchos despertares o sueño de mala calidad por pesadillas vinculadas con el evento traumático, por darles algunos ejemplos. Entonces, realmente así, ¿verdad? Codo con codo en los trastornos del ánimo con los trastornos del sueño. Así como lo veíamos para el corto plazo, el dolor crónico también está estrechamente vinculado y nuevamente alteraciones del sueño, no solamente la deprivación, sino que también el sueño fragmentado son causa de hiperalgesia, que es esta sensación más rápida de dolor con un estímulo que antes no me causaba ese dolor. Y también es un efecto, porque si yo tengo mucho dolor, el dolor perfectamente puede impedir que yo concilie el sueño.
Cardiovascular es la causa principal de muerte a nivel mundial y tenemos relación con varias cosas, la hipertensión arterial, enfermedad coronaria, es decir, infartos, arritmias cardíacas, accidente cerebrovascular o isquemia cerebrovascular. Se ha observado sin duda alguna que la deprivación de sueño y también, por ejemplo, el insomnio de manera particular con el accidente cerebrovascular es una causa. Entonces, pacientes aquí presentes, cardiópatas, que se cuidan, que son conscientes, les pregunto, ¿están teniendo un sueño de buena calidad, que tiene buena duración? Porque realmente deberíamos preocuparnos tanto por dormir bien como por tomarnos nuestra medicación antihipertensiva, por bajar el consumo de sal, etcétera. Nuevamente, como les decía, si a corto plazo estoy alterando la liberación y la función de mis células del sistema inmune, a largo plazo tendré una susceptibilidad mayor a adquirir infecciones. Las voy a combatir peor, es decir, van a durar más. Y vean qué importante, muy actual en nuestro tiempo, hay una menor respuesta a la vacunación cuando duermo menos de lo que necesito. Por ejemplo, se ha observado clarísimo que personas que duermen menos de su necesidad de manera aguda, por ejemplo, que yo, María Laura, duerma 6 horas y ya me inoculé con rinovirus, que es el virus del resfrío, tengo mayor probabilidad de tener un resfrío, simplemente por haber dormido 6 horas un día. A largo plazo también tenemos muy importante, muy relacionado con la parte cardiovascular, alteraciones endocrinas y metabólicas, como por ejemplo, mayor riesgo de sufrir diabetes, mayor riesgo de tener intolerancia a la glucosa, apetito aumentado. También en niños esto es muy importante, como les decía, el crecimiento suele ocurrir durante la noche porque se libera la hormona del crecimiento y también cuanto menos dormimos y cuanto más fragmentado es nuestro sueño, mayor probabilidad tendremos de lograr un estado de obesidad. Y por último, uno con consecuencias desgraciadamente muy graves y que disminuyen la calidad de vida es la posibilidad de aumentar el riesgo de cáncer y sobre todo se ha observado de mama cuando hay alteración del ritmo circadiano, próstata y cáncer de colon. ¿A qué me refiero con alteración del ritmo circadiano? Cuando, por ejemplo, constantemente estoy volviendo mi instinto natural, como le ocurre a las personas que tienen trabajo nocturno. Y también ocurre con sueño fragmentado, como el que ocurre cuando hay apnea obstructiva del sueño. Entonces, aquí muy rápidamente ya pasamos por todas las posibles consecuencias negativas. Ahora, ¿cuáles son las causas principales de las alteraciones del sueño? Podemos señalar varias y algunas veces tenemos una mezcla de todas. De manera más cercana, tal vez a cosas que podemos cambiar, tenemos los comportamientos y el ambiente. ¿A qué me refiero con comportamientos? Recordemos que esto es cosas que yo realizo, ¿verdad? Actividades de mi vida. Por ejemplo, actividades sociales, el uso de dispositivos electrónicos, ¿verdad? Estamos súper familiarizados con eso. Cuando estoy en un periodo de mi vida en el que me encuentro en labores de cuidado, por ejemplo, mi pareja está enferma, tengo hijos pequeños, como mencionaba hace un rato, cuando soy trabajador de la salud o soy bombero o soy guarda de seguridad, este tipo de trabajos pueden generar alteraciones del sueño y también a nivel ambiental, sonidos altos, ¿verdad? Que lo digan las personas que viven cerca de la línea del tren, cuando hay mucha luz, ¿verdad? Cuando hay temperaturas extremas, tanto frío como calor, o cuando sufro un cambio de horario, por ejemplo, cuando realizo un viaje a un lugar con una zona horaria muy diferente a la mía. También podemos ver enfermedades del sueño, como les decía, esto es todo una especialidad y hay ciertas patologías primarias que tienen que ver con un mal dormir, por ejemplo, la apnea obstructiva del sueño, el síndrome de piernas inquietas, la narcolepsia, ya todos estos los hemos hablado. Y el insomnio también, si bien vemos que tiene muchos factores que predisponen al insomnio, también hay algunas personas que tienen insomnio primario, por así decirlo. Ahora, ¿qué otras cosas me pueden alterar el sueño? Pues bueno, otras patologías o comorbilidades. Sabemos que cuando llega la noche, algunos padecimientos tienden a ser más problemáticos. Por ejemplo, el asma. Sabemos que cuando el asma no está bien controlada, voy a sufrir episodios de tos nocturna. El reflujo gastroesofágico, también vinculado con la posición supina, ¿verdad? Que estoy acostado, entonces es más fácil para los contenidos gástricos irse hacia mi garganta.
La rinitis alérgica, ¿verdad? Los que somos riníticos y estamos en un brote, sabemos lo horrendo que es tener congestión nasal por las noches y lo mucho que eso complica tener una buena calidad. También pacientes con falla cardíaca o insuficiencia cardíaca, cuando están acostados se ha observado que hay un cambio, ¿verdad?, en la distribución de la presión sanguínea y puede haber un intercambio disfuncional entre la sangre y los pulmones. Entonces, estos pacientes pueden presentar dificultad respiratoria cuando están acostados. Como ya mencioné, el dolor y también los trastornos del ánimo tienen por sí mismos la capacidad de alterar el sueño. Sabemos que es bidireccional, pero bueno, por aquí está. Y por último, hay ciertos medicamentos también que tienen la capacidad de alterar el sueño. Aquí les doy solamente unos ejemplos. Están los medicamentos estimulantes rápidamente. La D de los antihistamínicos que hay en el mercado, ¿verdad? La pseudoefedrina, la fenilefrina. Estos tratamientos que son descongestionantes tienen una capacidad estimulante, al igual que los beta bloqueantes. Les doy un ejemplo, el propanolol, el atenolol, también podrían, no siempre tienen, pero podrían tener la capacidad de alterar el sueño. Y también se ha observado algunos antidepresivos. Sobre todo, tienden a alterar la capacidad para iniciar el sueño. Por ejemplo, un medicamento que fragmenta el sueño son los diuréticos. Si los tomo muy tarde y necesito levantarme múltiples veces a orinar, pues bueno, no voy a tener esa continuidad, esa profundidad del sueño que necesito para descansar. Excelente, entonces, teniendo las causas en mente, podemos ver cuáles son los tratamientos, ¿verdad? Un poco más de lo que nos reúne aquí esta tarde. ¿Qué puedo hacer cuando tengo una alteración del sueño? Pues bien, este, cuando tengo insuficiencia crónica del sueño, sabemos que si se presenta la oportunidad, voy a dormir mejor. Entonces, ¿qué puedo hacer? Modular mis comportamientos o el ambiente en la medida que pueda. Es decir, si no tengo oportunidad, haga la oportunidad, gestione los recursos a su alrededor para dormir mejor cuando tenga la oportunidad. Y es esta parte de higiene del sueño y por eso le pongo aquí las estrellitas porque es la gran protagonista de esta charla. Ahora, cuando tengo ya un trastorno más profundo que transgrede más mi calidad de vida, como el insomnio, solemos tener un abordaje más integral. Pues bueno, hemos observado que el insomnio está estrechamente vinculado a ciertas patologías. Repasemos: ansiedad, depresión, el dolor, por ejemplo. Entonces, si quiero mejorar el insomnio, puedo mejorar la patología que está contribuyendo al insomnio, ¿verdad? Y eso me da un abordaje específico por patología. Luego, si tomo algún medicamento que me esté causando crónicamente incapacidad para dormir, pues bueno, esto no es tan fácil, ¿verdad? Pero uno puede modificar el horario, modificar el uso, modificar la dosis o bien buscar alguna otra alternativa que cumpla el mismo objetivo. Sabemos que esto no es algo que hacemos muchas veces por nosotras solitos, sino que necesitamos el acompañamiento de un profesional. Ahora, al igual que con la insuficiencia crónica del sueño, el insomnio tiene como tratamiento de primera línea, es decir, como tratamiento preferido, los cambios en comportamiento y ambiente. Pero como tratamiento preferido para el insomnio, tenemos también abordajes o cambios de comportamiento y el ambiente. Nuevamente, resalta aquí la higiene del sueño, pero también se añaden otras terapias de tipo comportamiento que ya casi vamos a comentar, como la restricción de sueño, control de estímulo, relajación, terapia cognitiva. ¿Y cuándo entonces los medicamentos? Que es el gran título, ¿verdad?, de la charla de hoy. Pues bueno, los medicamentos hipnóticos los reservamos sobre todo para los casos de insomnio agudo, es decir, los que duran menos de 3 meses, o insomnio de corto plazo, es otro de sus nombres, o cuando tengo un padecimiento de insomnio crónico establecido, en buena teoría yo debería hacer un uso intermitente. Digo buena teoría porque no es lo que ocurre y ya casi vamos a conversar por qué. Ahora, vamos entonces a definir qué es higiene del sueño. Bueno, este término realmente tan bonito, ¿verdad?, que relacionamos muy fácilmente con limpieza, tiene que ver con la adopción de comportamientos que promueven la salud del sueño en todos sus parámetros. Se basan principalmente en
maximizar los reguladores del sueño, es decir, el ciclo circadiano y la presión homeostásica, que son estas fuerzas que naturalmente, que ya yo cargo conmigo, van a dictarme la cantidad de sueño que necesito y los momentos en que necesito tenerlo. Entonces, ¿cuáles son algunas actividades propias de higiene del sueño? Pues bueno, cambios de comportamiento. Aquí les voy a ir comentando algunos y específicamente la recomendación vinculada y el porqué de la recomendación. Por ejemplo, en primer lugar tenemos el consumo de alcohol. Hace mucho tiempo el alcohol se conocía popularmente como un agente que ayudaba a conciliar el sueño y de hecho algunos jarabes pediátricos contenían alcohol, por ejemplo, para ayudar a los chicos a conciliar más fácilmente el sueño. Pues bueno, ahora se ha visto que esto realmente es nocivo porque el alcohol, el etanol, cuando alcanza el torrente sanguíneo, al principio promueve el sueño, ¿verdad? Me genera una somnolencia, entonces, por así decirlo, favorece tener un inicio más rápido, una menor latencia del sueño. Sin embargo, conforme la cantidad de alcohol que está en la sangre disminuye, va alterando la capacidad de tener estos despertares nocturnos, es decir, voy a disminuir la capacidad que tengo como de despertarme por cualquier cosa, ¿verdad? Además, se ha observado que tiene un efecto importante en la modulación respiratoria porque empeora los bronquidos y también puede generar apnea del sueño. Es esta figura que tenemos a lo mejor de algunas películas de los borrachos, ¿verdad? Después de haber tomado en una noche de fiesta roncando muchísimo. Pues bueno, eso no es calidad del sueño. Entonces, realmente lo que se recomienda es evitar por al menos 4 horas antes de acostarse. La nicotina, ¿verdad? No solamente presente en el cigarro, que es la imagen que les adjunto, sino también en otros aditamentos. Algunos vaporizadores disponibles en el mercado tienen menores cantidades de nicotina, ¿verdad? Para ayudar a deshabituar del cigarro. Sin embargo, esa nicotina también cuenta y no es tan disponible en nuestro país, pero en otros países hay otros productos de nicotina como los chicles o como parches, ¿verdad? Todo eso juega. La nicotina es una sustancia estimulante que de hecho retrasa el inicio del sueño, es decir, aumenta la latencia del sueño porque estoy sobreestimulado. Y se recomienda, ¿verdad? No solo por el sueño, sino, ¿verdad? Por sus múltiples consecuencias en salud, evitar del todo. Pero si ya yo soy alguien fumadora, al menos debería tratar de evitarlo 2 horas antes de acostar. ¿Qué otras cosas es importante tener en cuenta? La cafeína, al igual que la nicotina, es un producto estimulante que puede retrasar la latencia del sueño. ¿Qué es lo que se recomienda? Evitar por al menos 6 horas antes de acostarse. Es decir, si yo me tomo mi cafecito de la tarde a las 5, pues bueno, debería irme acostando pues tardecillo, ¿verdad? Como tipo 10 o 11 de la noche para que la cafeína no tenga que ver con la latencia del sueño. Sabemos que lo más tradicional que contiene cafeína, pues es el café, hiper común en nuestro país, delicioso, ¿verdad? A mí me encanta, pero no es lo único. Está el té, no todos los tipos de té, pero sí hay muchos tipos de té que contienen cafeína, por ejemplo, el té verde. Las gaseosas, muchas contienen cafeína. El chocolate con cacao, el cacao contiene pequeñas cantidades de cafeína, pero si a lo mejor soy alguien muy sensible, incluso comer chocolate por las noches podría aumentar la latencia del sueño. Las comidas, ¿verdad? Y no estoy hablando como de en general la comida, sino el distanciamiento que hay de la comida con el momento de acostarme. ¿Por qué? Porque también pueden aumentar la latencia y generar sensaciones de disconfort vinculadas con la digestión. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Uy, disculpen, aquí no es evitar del todo, no hay que evitar del todo comer, ¿verdad? Lo que hay que hacer es evitar al menos 2 horas antes de acostarse, tener un buen distanciamiento para que el sistema gastrointestinal haya podido redirigir, ¿verdad? Las funciones fisiológicas a la digestión y ya después, ¿verdad? Ya pueda, por así decirlo, desocuparse. Además, ¿a quién no le ha pasado que comiendo algo muy pesado cerca de dormir tiene alteraciones del sueño o pesadillas? Incluso puede exacerbarse, por ejemplo, un padecimiento como el reflujo y nuevamente tener un evento que me altera la calidad del sueño. Ahora sí, cositas espaciales o de mi del lugar en el que duermo.
En buena teoría, como hay varios estímulos que pueden alterar la calidad del sueño, como el ruido o la luz intensa, yo debo tratar de acondicionar mi cuarto para tratar de contrarrestar estos estímulos lo más que se pueda. Procurar que mi cuarto sea tranquilo, que sea silencioso, en la medida de lo posible oscuro, ¿verdad? Sabemos que estas cosas, por ejemplo, el silencio muchas veces no depende de nosotros, depende de nuestros vecinos, del lugar en el que vivamos, pero algunas estrategias, por ejemplo, para bloquear el ruido en la casa se podrían implementar. La oscuridad es algo que sí podríamos nosotros implementar un poco mejor. Si tenemos muchas ventanas, si tenemos un tragaluz, idear alguna manera, ¿verdad?, de crear una mampara para que pase menos luz y tratar, ¿verdad?, en la medida de lo posible de que sea un lugar seguro para que yo pueda dormirme liberado, en paz. Las siestas, ¿qué dice la higiene del sueño de la siesta? Pues bueno, recuerden que uno de los grandes líderes del sueño es la presión homeostásica, que es este empuje por reponer la deuda del sueño, que aumenta conforme más me alejo del momento en el que me levanté. Pues bueno, las siestas reducen esta presión homeostásica, entonces voy a tener, por así decirlo, menos impulso natural por dormir. Entonces, en buena teoría se recomienda evitarla, sobre todo si yo ya tengo alguna deficiencia, alguna alteración, alguna restricción de sueño. Y por último, tenemos por acá, y esta es una de las recomendaciones más grandes que puedo venir a hacerles el día de hoy, es generar una rutina de sueño. La rutina de sueño puede convertirse en otro sincronizador. Nuevamente, tal vez no es algo tan intenso como la luz, ¿verdad?, del día, pero sí que puede contribuir a aumentar, ¿verdad?, la regularidad de mi ciclo circadiano. Entonces, además de realizar lo anterior, me puede funcionar para desconectarme del estrés diurno, ¿verdad? Generar un desestrés físico también. ¿Qué es lo que se recomienda hacer justo antes de acostarse? Leer, ¿verdad? Con una luz, escribir diario o incluso tomar una ducha caliente, porque se ha observado que el efecto que da en la temperatura es beneficioso también. Yo no lo comenté antes, pero el ciclo circadiano se regula en una parte cerebral que también dicta el patrón de otras cosas a nivel fisiológico como la temperatura. Entonces, la temperatura también tiene un patrón de variación que oscila a lo largo del día y que tiene que ver con el sueño también. Entonces, el tomar una ducha puede también generar un estímulo vinculado con el ciclo circadiano. Y en la misma línea de lo anterior, de generar una rutina de sueño, ¿verdad? Algo que me relaje, algo que me haga olvidarme de mi día. En general, introducir regularidad a mi día es bueno para la calidad del sueño porque refuerza los ritmos circadianos, ¿verdad? Y si yo tengo la capacidad de verdad acostarme cuando mi ciclo circadiano me lo indica, pues esto va a ser excelente. Sabemos que tal vez esto sea lo más difícil de todo, ¿verdad? Porque nuestras vidas, nuestras dinámicas de vida, pues varían mucho. Pero en buena teoría, si yo puedo tener una misma hora de dormir y de despertar, incluso los fines de semana, esto podría ser fabuloso, ¿verdad? Es una medida de higiene del sueño. Si puedo también establecer horas de comidas, también vean la importancia que había de distanciar la última comida del sueño. Y también, si me es posible, establecer una misma hora de actividad física. Esto relacionado con que el ejercicio, con sus montones de beneficios para la salud, es una actividad que energiza, que despierta, ¿verdad? Incluso cuando lo realizamos algunas veces en la mañana, terminamos energizados, ¿verdad? Y aumenta el sistema, por así decirlo, de huida del cuerpo. En el cuerpo, para no profundizar mucho, tenemos dos grandes sistemas que regulan nuestras funciones vitales. El sistema autónomo y el sistema, perdón, el sistema simpático y el sistema parasimpático. El sistema simpático es el sistema de huida, ¿verdad? El de correr, el de actividad, el de estrés. Pues bueno, el ejercicio activa este sistema que literalmente es contrario a lo que yo necesito cuando voy a dormir. Entonces se recomienda evitar realizar ejercicio al menos 2 a 3 horas antes de acostarse, por esta razón.
Y ahora, el que yo creo que es más difícil de todos por lo inmersos que se encuentran en nuestra rutina, en nuestra vida, en nuestro trabajo, en todo. Ahora están en todo, los aparatos electrónicos, de todo tipo, no solamente los celulares, sino la tele, la tableta, las laptops. Recuerden que la luz es el mayor sincronizador del ritmo circadiano. Todos estos aparatos emiten luz, emiten radiación, entonces estamos alterando el correcto flujo de nuestro ritmo circadiano. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Tratar de evitar el uso de estos aparatos en el momento en el que estoy por acostarme. De hecho, se ha mencionado que lo ideal es apagarlos o tratar de no estar en contacto con ellos por lo menos una hora o media hora antes de que yo me dispongo a dormir. Y de manera particular se recomienda, en la medida de lo posible, mantenerlos fuera del ambiente del sueño, para que cuando yo a nivel cerebral hago la relación del sueño, por otro lado esté el uso de estos aparatos, ¿verdad? Es interesante porque también hay condicionamientos cerebrales a la hora de dormir. Entonces, bueno, hay personas que vinculan muy fuertemente la cama, por ejemplo, con la laptop y el trabajo. Entonces, bueno, eso es un estímulo para no dormir también. Y de manera particular, se recomienda evitar las redes sociales. Vean qué complicado. Esto porque precisamente los diseñadores de estas plataformas las hacen con el objetivo de mantener la atención, de mantenerme enganchado y de estimularme. Entonces, vean lo contraproducente que es. Yo sé que es complicado, pero es posible y es posible ver una mejora en la calidad del sueño. Ahora, les comparto otras actividades vinculadas a comportamientos no propiamente parte de la higiene del sueño, pero sí podrían ser, por así decirlo, hermanos en la mejora de la calidad. Una de ellas es la relajación. Actualmente hay muchos métodos realmente para relajarse y el beneficio que confieren es reducir la alerta a la hora de dormir y una vez más desvincularme de lo que yo he realizado durante el día. Hay varios métodos de relajación. Hay unos vinculados con respiración, unos vinculados con visualización, unos vinculados con meditación. Y lo interesante es que todos estos métodos realizados de manera constante sí han logrado observar, sí han logrado mejorar la calidad del sueño. Entonces, uno diría, no me lo voy a tomar tan en serio, pero los invito a repensarlo porque son estrategias que son muy fáciles de implementar con disciplina y que pueden hacer una diferencia muy grande, no solamente en el sueño, sino también en otros aspectos de salud mental. Y se recomienda hacer justo a la hora de acostarse. Acá les comparto algunas de las que yo conozco, ¿verdad? Esto no es propaganda de nada, em, pero les comparto porque siento que llevar a la práctica estas actividades puede ser beneficioso para ustedes. Hay varias aplicaciones disponibles para celulares, ¿verdad? Y algo interesante es que se puede colocar, por ejemplo, un ejercicio de relajación y dejarlo alejado para yo no tener que estar, ¿verdad? Con el estímulo de la luz. Algunas de estas aplicaciones son, por ejemplo, Headspace, que particularmente trabaja con el enfoque mindfulness, que es un tipo específico de meditación que busca centrarme en el presente. Y está también esta que se llama Calm. Las dos tienen acceso de contenido gratuito y también si uno pues se anima a comprar la aplicación se desbloquean otro montón de contenidos, pero sí hay contenido gratuito. Y también sé que Headspace tiene contenido gratuito en YouTube. Por ejemplo, meditaciones guiadas y otros conversatorios en los que se habla de la importancia de la meditación. También si les gustan los podcasts son como estos programas radiales grabados. Hay varias plataformas disponibles, por ejemplo, Spotify, está Anchor, que no lo puse por acá. Hay varios programas de relajación guiada o también de sonidos relajantes ambientales que pueden ayudarnos a mejorar esta parte de rutina antes de dormir y promover la relajación. Y por último, otros abordajes vinculados a comportamientos que estos que les coloco acá son o deberían ser brindados por un profesional con entrenamiento,
son el estándar de tratamiento para el insomnio crónico, son el tratamiento preferido, incluso por encima de los medicamentos para el insomnio crónico. Y junto con la higiene del sueño y la relajación que acabamos de hablar, forman un concepto llamado terapia cognitivo-conductual, porque trabaja con mi parte de comportamientos, ¿verdad? La parte conductual, y también, como veremos acá, trabaja con mis pensamientos. Acá les doy muy brevemente una reseña de lo que se trata. La restricción de sueño es una estrategia en la que con un terapeuta se recorta inicialmente el tiempo en la cama para tratar de optimizar el sueño real, el sueño efectivo. Por ejemplo, se quitan las siestas, se quitan las actividades de trabajo, todo lo que no sea dormir, eh, o también reservar la cama para el sexo, se quita, ¿verdad? Y conforme vamos determinando o asegurando la eficacia del sueño, vamos aumentando gradualmente 15, 20 minutos hasta lograr, ¿verdad? Una jornada que cumpla mi necesidad del sueño. En segundo lugar está la terapia cognitiva, en la que el terapeuta ayuda a detectar pensamientos negativos que están vinculados a un sueño dañado, por ejemplo, que me da mucha ansiedad no poder dormir y eso al mismo tiempo me dificulta más dormir, ¿verdad? O que me da muchísimo temor que me dé un infarto por la noche, entonces el mismo temor me impide dormir, ¿verdad? Esto el terapeuta lo identifica y van transformando estos pensamientos de manera que el paciente logra apartarlos y conciliar mejor el sueño. Y por último está el control de estímulos, que es muy parecido a la restricción del sueño, pero lo que busca es relacionar la cama únicamente con el descanso. Y lo que se indica es que, por ejemplo, si yo soy un paciente que me cuesta empezar a conciliar el sueño, es decir, que mi latencia dura más de 20 minutos, recuerden este dato, lo que yo debo hacer es levantarme de la cama, ¿verdad? Ponerme a hacer alguna actividad relajante como leer o lo que les decía, y hasta que vuelva a sentir sueño, regreso a mi cama. El propósito de esto es configurar a mi cerebro para que la cama únicamente sea para dormir, no para, ¿verdad?, tener pensamientos de ansiedad o recordar lo poco que estoy durmiendo o recordar lo que tengo que hacer del trabajo, etcétera. Se reprograma, por así decirlo, el cerebro para que mi camita esté vinculada al descanso. Muy bien, acá les comparto, porque sé que uno puede estar bastante escéptico, ¿verdad? De, de qué tanto realmente funcionan todas estas estrategias. ¿Será que cambiar mi rutina del gimnasio de la noche a la mañana de verdad va a hacer que duerma mejor? Pues bueno, les comento que hay evidencia de la más alta calidad de medicina basada en la evidencia, que es un paradigma con el que tomamos decisiones en el mundo de las ciencias, ha demostrado que sí hay un beneficio. Y bueno, varios aspectos a comentarles. Un estudio en particular en el que se reunieron estudios realizados con intervenciones a 2 a 10 semanas, vean lo importante que les decía yo, que era la constancia, y que incluían al menos 4 intervenciones de comportamiento, es decir, no solamente la parte del ejercicio, sino que yo implemento una rutina, que hago a lo mejor restricción del sueño, ¿verdad? Me levanto apenas, pasan 20 minutos que no puedo dormir y hago relajación. Ahí tengo 4, ¿verdad? Y soy una persona que por ejemplo, en mi índice de calidad de sueño de Pittsburgh, estoy determinada que tengo mala calidad del sueño porque tengo más de 5. Bueno, este estudio se realizó en más de 1000 personas que tenían en promedio una calificación del índice de 7.67 y todas tenían por lo menos 5. Recuerden que 5 es el umbral. Es decir, todas con una calidad deteriorada del sueño. Pues bueno, se observó después de este estudio de alta calidad que la implementación en estas condiciones de las intervenciones de comportamiento, ¿verdad? Sobre todo de relajación y meditación, vean qué interesante, lograba una mejora significativa en el índice, en la percepción de mi propia calidad del sueño. Y de hecho, en los parámetros específicos de autopercepción y de la duración. Vean qué importante, vean un montón de los efectos negativos que vimos anteriormente se vinculaban con la deprivación y la duración. Muy, muy interesante que la diferencia es más significativa, sobre todo en aquellos que tenían puntuaciones peores y todavía más significativa en los pacientes que tienen insomnio, ¿verdad? Recuerden,
tratamiento preferido para el insomnio son este tipo de actividades. Este estudio recomendaba particularmente cuando yo voy a realizar este tipo de intervenciones de comportamiento, no solamente decir, ok, voy a relajarme hoy, sino que tengo que tener un plan de acción y ponerme metas, ¿verdad? Y decir, bueno, he detectado yo, María Laura, que en mis 6 horas de sueño estoy durmiendo malísimo. Me voy a proponer agregar por lo menos 1 hora más de sueño y dentro, ¿verdad? Después de hacer ejercicios de relajación por un par de semanas, me gustaría ver si me despierto más refrescada y lista para el trabajo al día siguiente. Esto es muy importante para poder aterrizar las intervenciones a mi realidad de vida. Entonces, son consejos que también les brindo a ustedes y que los invito a realizar. Ahora, ¿qué puedo hacer para tratar las otras causas, verdad? Pensando, por ejemplo, en insomnio y ya estoy utilizando mi tratamiento preferido, que son las intervenciones de comportamiento, pero ¿qué pasa si tengo otras enfermedades que lo afectan o estoy tomando medicamentos? Pues bueno, en primer lugar, si yo tengo comorbilidades, puedo empezar a relacionar o identificar si la falta de sueño tiene que ver con este padecimiento. También se me ocurre personas que se aplican insulina y que tienen diabetes y que a lo mejor tienen una dosis muy alta de insulina por la noche y se despiertan con bajas en el azúcar en la sangre, se despiertan confundidos, agitados, con demasiada sed, pues bueno, puedo ver que hay algo mal en mi diabetes que está perjudicando mi sueño. Luego, número 2, aseguro un tratamiento apropiado para mi condición. Como en este ejemplo, si más bien mi tratamiento pareciera ser disfuncional, bueno, arreglo el tratamiento. Pero si, por ejemplo, me doy cuenta de que tengo un reflujo y no lo estoy tratando, pues bueno, me acerco a consultar cuál es el oportuno tratamiento para el reflujo. Y número 3, apegarme a ese tratamiento, ¿verdad? No tomarlo un par de noches y decir, uy, qué bien me siento, ya me pasó el reflujo, sino que, ¿verdad? Tomarlo durante el tiempo que se me haya indicado según las indicaciones del profesional de salud. Ahora, también, ¿qué pasa si uso medicamentos que tienen que ver con alteraciones del sueño? Hay algunas alternativas que podemos realizar como profesionales en salud para disminuir o evitar la interferencia. Algunas veces con adecuar el horario, por ejemplo, si mi antidepresivo me está causando insomnio, tomarlo en la mañana es una medida que se puede realizar. Si tengo congestión nasal, pues bueno, a lo mejor puedo tomar este descongestionante que es estimulante varias horas antes de dormir y me cubre el sueño y no me despierta. Podemos, ¿verdad? Con el acompañamiento de un profesional tomar este tipo de decisiones. Y si por algo no es posible con una modificación del horario quitar el efecto, pues bueno, puedo considerar de la mano de mi profesional otras alternativas para tratar lo mismo. Bueno, tal vez un ejemplo, el descongestionante nasal lo corrí y igual me está alterando el sueño, pues bueno, entonces voy a hablar con mi profesional y resulta que hay sprays nasales de corticosteroide que nada tienen que ver con el sueño. Pues chichichín, excelente trabajo, porque entonces así optimizamos la terapia, no descuidamos un padecimiento y optimizamos el otro. ¿Qué les puedo recomendar de manera particular en este sentido? Si no tienen idea si alguno de los medicamentos que utilizan puede estar alterando su sueño, pueden tocarnos la puerta acá en el CIMED o hablar con su médico o su farmacéutico de confianza para estudiar la posibilidad de efectos adversos, porque sabemos que algunas veces leer la ficha técnica, el prospecto me abruma y no siempre la información la contextualizo de la mejor manera si leo nada más de esa fuente o de internet. Entonces aquí unas recomendaciones de mi parte en este sentido. Ahora, regresando a la parte del insomnio, recordemos que los medicamentos, ya para terminar la charla, son solamente pensados para utilizarse en episodios de insomnio agudo, que es el que dura menos de 3 meses, o para episodios cortos o intermitentes del insomnio crónico. Ya vamos a ver por qué. Uno de los agentes más utilizados y que de hecho está disponible como medicamento de venta libre, es decir, lo encontramos no solo en farmacias, sino en supermercados o en otro tipo de comercios,
es la difenhidramina, un agente que se le parece mucho y que está disponible en el mercado y en la seguridad social es la clorfeniramina. Aquí entran otros como la doxilamina, la hidroxicina, que aquí olvidé ponerla, que también está disponible en la institución. Para todas aplica lo que voy a decirles acá. ¿Cómo funcionan como hipnóticos? Pues bueno, estos agentes, por así decirlo, cierran uno de los interruptores que favorece el sueño, ¿verdad? Relacionados con el ciclo circadiano, que es la histamina. Y con esto me provocan sedación y somnolencia, con lo que para mí es más fácil iniciar el sueño, disminuyen la latencia del sueño. Particularmente estos agentes son antialérgicos, entonces, por así decirlo, si tengo un proceso de rinitis alérgica, podría favorecerme utilizar este tipo de medicamentos. ¿Cuál es su prospecto de uso? ¿Cuándo podrían ser útiles? Utilizarlos solamente por unos días, pero realmente su efectividad es cuestionable a largo plazo, sobre todo si mi padecimiento del sueño no necesariamente está vinculado con la latencia, sino, por ejemplo, con fragmentación o con un desvelo temprano, ¿verdad? Realmente hay que ser muy críticos en este sentido. Pero bueno, podría ser útil a muy cortito plazo. ¿Y por qué a corto plazo? Porque el efecto hipnótico pasa, se le pasa al medicamento. Ocurre un fenómeno farmacológico que se llama tolerancia, en donde el organismo ya asimila el efecto y, por así decirlo, no le da pelota. Y este efecto hipnótico pasa relativamente rápido. De hecho, se ha detectado que después de unos 4 a 7 días de uso continuo, el medicamento ya no genera hipnosis para algunas personas. Y yo aquí les genero la inquietud. ¿A cuántas personas no se les brindará, verdad, comúnmente estos tratamientos por 30 días, por 4 meses, por años de años, verdad? Yo soy muy en este sentido porque la evidencia es muy clara. Además, no son agentes así nobles, ¿verdad? Sino que tienen sus riesgos, sobre todo a mediano y largo plazo. Particularmente estos agentes tienen una propiedad que se llama anticolinergia, que favorece el deterioro cognitivo. De hecho, en el caso de estos, que son los antialérgicos más viejitos, se ha observado que hay episodios de deterioro cognitivo. Recordemos que deterioro cognitivo es mala función cognitiva, por ejemplo, mala memoria, mala capacidad de procesamiento para tomar decisiones, etcétera, a los 60, 90 días, que es realmente mediano plazo, y también, por supuesto, a largo plazo. De hecho, se ha observado que las personas que hacen un uso incluso intermitente de agentes anticolinérgicos a lo largo de los años tienen mayor probabilidad en la adultez mayor de tener demencias, o por ejemplo el Alzheimer. Entonces, no es cualquier cosilla. Además, tienen otros efectos como retención urinaria, que suele ser un problema en pacientes adultos mayores o con problemas prostáticos o vesicales, y boca seca. E incluso algunos pacientes tienen alteraciones de la visión. Y poblaciones especialmente vulnerables a estos efectos son los adultos mayores, porque tienen un riesgo mayor de confusión por este deterioro cognitivo, de somnolencia y caídas, que es otro de mis temas de CIMED en su hogar. Entonces realmente tienen como un perfil de uso muy discreto, ¿verdad? De estos medicamentos. Otro medicamento que se utiliza mucho en nuestro medio es la mitriptilina, y otro fármaco que entra en la misma bolsa es la imipramina. Estos son tratamientos de origen antidepresivo, ¿verdad? Se les llama antidepresivos tricíclicos. Es una de las razones por las que podemos ver su utilización no relacionada con el insomnio, ¿verdad? Al igual que la difenhidramina y que los antialérgicos de viejitos de primera generación, causa sedación y somnolencia, con lo que se acelera el inicio del sueño. Como les mencionaba, tiene otro perfil de uso, ¿verdad? También es analgésico, específicamente para dolor neuropático. Y también es uno de esos agentes que idealmente debemos utilizar a corto plazo, porque si bien sí se ha observado que puede ser beneficioso, no hay estudios, a pesar de que se usa muchísimo, no hay estudios a largo plazo de que realmente sean efectivos para mantener una buena calidad del sueño en el tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál podría ser su rol de uso? Muy parecido realmente al de la difenhidramina cuando no se utiliza para estas otras acciones, ¿verdad? Cuando lo estoy pensando como hipnótico. Al igual que la difenhidramina,
Es un agente con propiedades anticolinérgicas y también genera especial riesgo para el paciente adulto mayor. Lo mismo juega para la imipramina. Con respecto a las benzodiazepinas, que es tal vez el grupo más sonado en este padecimiento, más utilizado y más problemático. Las benzodiazepinas, y aquí les pongo algunos de los agentes involucrados. Estos son nombres de principio activo, pero por ejemplo, marcas muy conocidas, el Tafil, que es el alprazolam, está, o el ansiolite también, son algunas que se me vienen a la mente. Todos estos son benzodiazepinas y actúan de la siguiente manera. Estos productos literalmente se unen a una sustancia cerebral que apaga interruptores, por así decirlo, que está vinculado con la parte del ciclo circadiano y con también por así decirlo, la necesidad de restauración o de descanso. A diferencia de los otros agentes, no solamente actúan en el inicio, en la latencia, sino que actúan, ¿verdad?, a lo largo de todo el sueño, permiten mantener, profundizar el sueño y lograr una mayor duración, que sabemos que es algo muy beneficioso. De hecho, las benzodiazepinas también tienen un rol vinculado a trastornos del ánimo, sobre todo a la ansiedad. Son agentes ansiolíticos por el mismo mecanismo de acción. Entonces, realmente podríamos decir que su rol, nuevamente a corto plazo, ya les digo por qué, puede utilizarse sobre todo como coadyuvantes en trastornos del ánimo o en insomnio primario, ¿verdad? No vinculado a otras condiciones, por de 4 a 8 semanas. Y yo les pregunto a ustedes que están por acá, no es absolutamente común que haya personas que utilicen estos medicamentos por 10 años, 20 años y a lo mejor ya no se benefician de ellos. Pues bueno, lo que ocurre es que estos medicamentos tienen, disculpen que aquí tengo un errorcillo. Sí, estos medicamentos tienen bastantes efectos adversos y voy a utilizar esta diapositiva porque realmente son los mismos para los agentes benzodiazepínicos. El efecto hipnótico de estos agentes se pasa también después de unas semanas, al igual que para la difenhidramina, el efecto, el beneficio se pasa, pero desgraciadamente permanecen los efectos adversos, que en el caso de las benzodiazepinas son muchos. Por ejemplo, son productos que generan dependencia. De hecho, estos productos, tanto en el mercado público, en el mercado privado como en la seguridad pública, se adquieren con una receta especial, ¿verdad? Tienen todo otro procesamiento, de hecho tienen una normativa especial en nuestro país, son vigilados por la ley porque tienen la capacidad de generar dependencia y adicción, y esta es una de las razones por las que no deberían descontinuarse de inmediato. Sin embargo, los pacientes adquieren como, ¿verdad?, esta dependencia grande al medicamento, no solamente física, sino psicológica al mismo, y les es imposible abandonarlo a pesar de que después de las 4 a 8 semanas los efectos adversos pesan más que los efectos positivos. Al igual que otros medicamentos, de hecho los anteriores también tienen múltiples interacciones de sedación. Estas interacciones son, por así decirlo, relaciones o maneras de chocar con otros medicamentos, ¿verdad? Por ejemplo, los anticonvulsivantes, los antidepresivos. Entre todos van generando y van sumando sedación. Al igual que antes, tienen un riesgo aumentado de caídas y fracturas y de deterioro cognitivo, incluso a corto plazo. De hecho, se ha observado que pacientes que tienen solamente unas semanas de utilizar este tipo de medicamentos sufren episodios de amnesia. Y nuevamente las poblaciones más vulnerables siguen siendo los adultos mayores. Ahora, haciendo referencia a la diapositiva que tengo por acá, que son los agonistas benzodiazepínicos, no benzodiazepinas, ¿verdad? Aquí les pongo algunos ejemplos, son medicamentos realmente más modernos que las benzodiazepinas y se llaman benzodiazepínicos porque al igual que las benzodiazepinas se unen al mismo receptor, a la misma sustancia, pero en otro lugar. Entonces, realmente la función que tienen es la misma, realmente el mecanismo de acción es el mismo,
pero al igual que las benzodiazepinas, tiene los mismos efectos adversos, realmente también generan dependencia, también pueden generar caídas y fracturas y deterioro cognitivo. Entonces, lo ideal es el uso a corto plazo para que los pacientes que necesitan mejorar el insomnio puedan entrenarse en los tratamientos preferidos, que son los comportamientos, ¿verdad? Los cambios de comportamiento y también en la higiene del sueño. Este umbral se ha observado de 4 a 8 semanas, ¿verdad? A partir de acá es en que se observa que el riesgo pareciera superar el beneficio. Algunos de estos agentes benzodiazepínicos son la sopiclona, el saleplón, la esoplicona, sopiclona y el solpidem, que están disponibles en nuestro país únicamente en el mercado privado. Una diferencia de estos medicamentos con medicamentos como el diazepam, el lorazepam, es que no se pueden utilizar o no tienen una acción por sí mismos para la ansiedad, como sí los tenían las benzodiazepinas. Estos se utilizan específicamente para tratar el insomnio. Y por último, les comparto aquí una muy breve información de la melatonina, que se ha popularizado muchísimo. Su uso en nuestro medio es un suplemento, de hecho no se comercializa como un medicamento y así como suena, ¿verdad? Recuerdan que al principio les hablaba que hay sustancias en el ciclo circadiano que tienden a sincronizarnos, ¿verdad? Y a hablar de nuestro ciclo de sueño y de vigilia. Pues bueno, es la melatonina. Resulta que eh, existe de manera exógena a través de un medicamento y la acción hipnótica que tiene la melatonina es aumentar la señal interna circadiana, por así decirlo, optimizar este ritmo interno que tengo, ¿verdad? Entonces, al igual que otros agentes que hemos comentado, acelera el inicio del sueño, pero no mantiene el sueño por la noche, ¿verdad? Entonces no será funcional para insomnios que cursan con fragmentación del sueño o con desvelos por las mañanas, etcétera. Realmente no tiene muchos riesgos asociados como los otros agentes, entonces sí tiene, por así decirlo, la ventaja de que podría utilizarse con más seguridad a corto plazo cuando tenemos un insomnio de este tipo. Sin embargo, todavía es muy controversial. Realmente, para serles muy sincera, es más como la sensación actual, ¿verdad?, de este medicamento que evidencia robusta para distintos escenarios clínicos. Por ejemplo, para niños sí podría ser una alternativa más segura y como les menciono, si se trata de una persona que tiene una alteración del ciclo circadiano, por ejemplo, trabajadores de la salud, trabajadores nocturnos de otra índole, este medicamento podría realmente ser beneficioso y tiene un buen perfil de seguridad. Y para terminar, me ofrezco aquí a los presentes a brindarles un diario del sueño. No se los ofrezco en este momento porque realmente se me escapó de las manos poder elaborarlo, pero si alguno de ustedes tiene interés en ir profundizando en cuáles son los determinantes de su sueño, cómo lo caracterizo mejor, a lo mejor me interesa responder de manera más fidedigna el índice de calidad de sueño de Pittsburgh y orientarme mejor, con muchísimo gusto me pueden escribir aquí al correo electrónico y yo se los facilitaré. Em, a modo de conclusión, realmente podemos ver que los medicamentos tienen como un rol teórico, ¿verdad? Muy chiquitito, ¿verdad? Pero, por ejemplo, las benzodiazepinas tienen un uso demasiado abrupto porque su uso fue indiscriminado, en primer lugar, y en segundo lugar, porque a lo mejor como pacientes nunca se nos advirtió de que era oportuno a lo mejor utilizarlos por poco tiempo, ¿verdad? Y a lo mejor sustituirlo por estas actividades de comportamiento que sí, me va a tomar más tiempo, me va a tomar más esfuerzo, voy a tener que reorganizar un poco mi rutina, pero a largo plazo puede ser más beneficioso para mí. Entonces, de hecho, en otros países se han inventado campañas de salud pública para reducir el uso de benzodiazepinas. Yo espero en algún momento de mi trabajo en el CIMED poder hacer algo similar, pero de momento me pone muy contenta haberles podido compartir la información, haberles podido compartir los riesgos y en este momento
Yo encantada, espero de verdad que les haya encantado tanto como a mí esta información. Realmente se podría decir muchísimo más también de los medicamentos. Quise darles una pincelada, que ustedes se llevaran información crítica para que puedan mirar también con ojos más integrales sus propios hábitos de sueño y reconocer a lo mejor si hay oportunidades de mejora. De verdad ha sido un enorme placer acompañarlos. Gracias por toda esta audiencia.